Buenos días. Esta semana me tocó pensar mucho en qué íbamos a hablar porque estamos a punto de empezar el segundo Sefer de la Torá, Shmot, eh, que de alguna manera se puede pensar que todo lo que venimos leyendo hasta ahora fue una introducción a este nuevo Sefer que estamos empezando, porque Bereshit y todo lo que contiene, desde la creación, desde los Avot, todo es para llegar a este momento en el que Hashem va a llevar a Am Israel y le va a entregar la Torá, dándole el propósito a este mundo y trayendo eventualmente la Geulá a través de nosotros a este mundo. Entonces, eh, empezamos con Shmot, obviamente, en esta parashá tenemos toda la parte del exilio, de la persecución, de la esclavitud, y conocemos a Moshe. Moshe, que es quien Hashem elige para salvar al pueblo judío de Mitzrayim, sacarlo de su situación tan negativa, tan mala, de esclavitud, y llevarlos a Matan Torah y hasta Eretz Israel. Y está escrito que cada uno de nosotros tiene un pedazo de Moshe dentro de sí. Y entonces hay que entender quién es este Moshe para saber cómo sacar ese Moshe que cada uno de nosotros tenemos. Y hay muchas cosas que se pueden hablar, pero me voy a dedicar especialmente, a creo que dos aspectos en el día de hoy. Entonces, el primer aspecto, vamos a descubrir cómo descubrimos nosotros a Moshe. Nosotros sabemos de Moshe cuando nace. Sabemos que nace y ya trae consigo luz. Así dice, está escrito que cuando nació se llenó la casa de luz y la mamá de Moshe lo pudo esconder por 3 meses hasta que lo tuvo que meter en una cesta porque los egipcios iban a venir a buscarlo porque estaban pendientes, sabían cuando Yochebed se había vuelto a casar con Abraham y sabían estar pendientes de que ella probablemente iba a tener bebé. Pero Moshe nació temprano y por eso lo pudo esconder 3 meses en su casa. Y claro que está la parte física, que Moshe vino con una luz, así nos dice Rashi. Pero también podemos entender que Moshe vino con una luz de esperanza, porque recuérdense que él nació justamente después de que había tanta desesperación, porque fue cuando se hizo el decreto final, la última solución egipcia de botar a todos, lanzar a todos los niños al río Nilo y matarlos. Y fue tal la desesperación de ese momento de que, o sea, ya tenemos esclavitud, ya estamos pasándola tan difícil, ya estamos sufriendo tanto, pero ahora como que la última gota que rebosa el vaso. Y Amram, que es el líder de la generación de esa época, dice, no vamos a traer niños a este mundo que sean matados, no tiene sentido. Y hace el famoso divorcio de Yochebed con la intención de que todo Bnei Israel lo siga. Hasta que, como todas sabemos el cuento, Miriam le pone un parado y le dice, pa, eres peor que Paró, porque tú decretas contra las niñas también y Paró no decretó contra las niñas vida. Además que van a ser el Salvador de Israel. Van a ser y Hashem va a hacer las suyas y tú eres el que lo está impidiendo a través de no permitir que nazcan los bebés. Y entonces Amram se vuelve a casar con Yochebed y eventualmente efectivamente nace Moshe. Entonces, el nacimiento de Moshe es el nacimiento de la esperanza de que las palabras de Miriam se están cumpliendo y
ya viene la salvación de Israel. Entonces, primer concepto que nos enseña Moshe es esperanza. Simplemente con nacer. Y después está el famoso momento donde Batia se lo lleva al palacio. Ella lo ve y decide adoptarlo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, Dios mediante que nos dé tiempo. Pero estas acciones sobre el nacimiento de Moshe y cuando Batia lo saca del río y lo adopta, realmente son sucesos que ocurren a Moshe, más él es absolutamente pasivo en estos sucesos. ¿Cómo nos introduce la Torá la personalidad de Moshe y cómo vemos a nosotros, a Moshe, por primera vez activamente en la Torá? Y no estoy hablando de los Midrashim, que está el famoso cuento de cuando el Paró le puso por un lado oro y por el otro lado carbón y se hizo tartamudo. No estoy hablando de los Midrashim, estoy hablando de la Torá. ¿Cómo nos presenta la Torá Moshe? Y básicamente nos dice que él salió al campo a donde estaban sus hermanos siendo esclavos. Recuérdense que él no era esclavo, primeramente porque Shevet Leví no era esclavo. Entonces ya de por sí él no era esclavo. Pero además él está siendo criado como realeza egipcia. Pero él se preocupa por sus hermanos y sale a ver cómo están. Y ve un egipcio cayendo a golpes a un yehudí. Ahora todos sabemos de la historia detrás de ese egipcio porque estaba cayendo a golpes al yehudí. Fue el único caso en todos los años de esclavitud de Egipto, cuando una mujer judía fue violada por un egipcio sin saberlo. Ella pensó que era su esposo el que estaba llegando y este egipcio está ahora tratando de deshacerse del hebreo, del ivrí. Y Moshe interfiere. Él ve lo que está pasando y no se queda callado. Dice, Vayar Moshe Kovako, y Moshe miró para un lado, para el otro lado, vio que no hay nadie en Ish y él asume la justicia en sus manos y él mata al egipcio que está tratando de matar al judío. ¿Cómo lo mata? Rashi nos dice que podemos ver de la forma como está escrita el pasuk. El pasuk, ese pasuk no, pero los próximos psukim al día siguiente hacen referencia a este pasuk cuando los judíos que se están peleando, que vamos a hablar de eso en un segundo, hacen referencia a que Moshe mató al egipcio con su palabra. Y Rashi lo dice, ¿cuál palabra usa para matar a un egipcio? ¿Cómo matas a alguien con tu palabra? Dice, simplemente Shema me fuera a llamar. Simplemente dijo el nombre de Hashem y ante la santidad presente del nombre de Hashem, el egipcio falleció. Entonces, esta es la primera instancia en la que nosotros conocemos a Moshe. ¿Cómo? Un egipcio está pegándole a muerte a un judío, Moshe protege al judío, mata al egipcio. ¿Cómo? Diciendo el nombre de Hashem. Inmediatamente el próximo pasuk nos dice, y al día siguiente vuelve Moshe al mismo lugar donde estaba el día anterior, y aquí nuevamente ve a dos personas peleando, pero esta vez no es un egipcio contra un judío. No se estaban cayendo a golpes todavía, aunque ya el primero había levantado su mano, pero todavía no había dado el primer golpe. Pero eran dos judíos. Eran dos judíos peleando y nuevamente Moshe interfiere y los regaña y les pone un parado y les dice, ¿qué es esto? Y tienen toda esa conversación en la que el que iba a pegarle al otro, judío número 1, llamémosle, o Rashi les pone nombres, les dice Datán y Avirán, le dice a Moshe que nos vas a matar
con el nombre de Hashem como mataste ayer al otro. Y en ese momento dice la Torá que Moshe le dio miedo. Entonces tenemos en este momento cómo la Torá nos presenta a Moshe. Primero, hay un egipcio matando a un judío. Moshe mira de un lado para el otro, mata al mitzri, al egipcio, protegiendo al judío. Al día siguiente hay dos judíos peleando, vuelve a interferir, pero cuando el judío le da respuesta, tiene miedo. Entonces ya va. ¿Tenemos a una persona que tiene miedo o tenemos a una persona que no tiene miedo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Una persona con coraje o una persona con cobardía? ¿Qué dirían ustedes si yo les hago esa pregunta? ¿Quién quiere hablar? Ok, no quieren hablar. Obviamente, vamos a analizarlo y profundizar qué es lo que está ocurriendo aquí. Y Rashi tiene esa pregunta. Rashi pregunta, ya va, ¿es valiente o es miedoso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿A qué le tiene Moshe miedo? Y Rashi responde con dos respuestas. Nunca puede ser una. La primera respuesta que da es, tenía miedo. Tenía miedo de que esta persona sonaba a que prácticamente lo amenazó con ir a contarle a Paró que él había matado a un egipcio. Y eso lo iba a poner a él en una situación de peligro, porque lo iban a acusar. Y le dio miedo. Pero Rashi no se queda conforme con esa respuesta. Dice, literalmente eso es lo que pareciera que pasó y probablemente de alguna manera hay un poco de verdad en ese miedo, pero había algo más profundo. El miedo venía acompañado porque al ver a dos hermanos judíos peleando, el miedo de él era el miedo de que si los hermanos están peleando, entonces Hashem no los va a poder redimir. Porque para que haya redención, la redención tiene que ser a una nación. Y si no son una nación, si no están divididos y se pelean, entonces no puede haber redención. Y Moshe salió con la idea de que ya pronto viene la Geulá, pero con pelea. Ya no viene la Geulá y el miedo era un miedo mucho más profundo. Y así nos presenta Rashi a la primera historia que la Torá nos cuenta sobre Moshe. Ahora yo quiero hablar de esto un poquito. Otros años hemos hablado del hecho de que en este momento Moshe se encuentra de alguna manera con las dos amenazas que nosotros como pueblo judío tenemos. La amenaza de afuera y la amenaza de adentro. El Mitzri representa la amenaza desde afuera, nuestros enemigos que a través de la historia no nos han faltado, tantos enemigos que nos han perseguido, que nos han torturado, que nos han querido arrojar al mar, como quien dice. Y también se ve confrontado a la amenaza interna, a la amenaza de cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos. Así nos presenta la Torá a Moshe. El Rebbe en una sija muy famosa, que ya hemos hablado 1820 veces, que es la famosa primera sijá que nos enseña el concepto de bitajón. La aprendemos en esta parashá y la aprendemos en parte porque Moshe le faltó un poquitico de bitajón, ese miedo que tuvo a que lo puedan acusar, de alguna manera
ese miedo causó que había por qué tener miedo. Si no hubiera tenido ese poquito de miedo, entonces no hubiera pasado nada. Pero como tenía miedo que lo iban a acusar, efectivamente lo acusaron. Y en esta sijá, básicamente el Rebbe nos habla tanto de la importancia de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos crean nuestras realidades. Y tenemos que saberlo, que claro que hay circunstancias que están fuera de nuestro control, porque nosotros no controlamos nada, todo lo controla Hashem. Pero si supiéramos la verdadera fuerza de nuestro bitajón, de nuestra forma de pensar, sabríamos que tiene mucho, mucho, mucho más poder de lo que nos podemos imaginar. Pero más allá de eso, uno se pregunta, ¿cómo que Moshe tenía miedo de que cómo puede ser que Bnei Israel iban a poder ser redimidos si están peleando? Nosotros ya sabemos que Bnei Israel no estaban en una buena situación espiritual, todo lo contrario. Estaban, como siempre hemos dicho, el nivel 49 de Tumá, de impureza, o sea, está en el nivel más bajo que hay. Tanto así que está escrito que Hashem sabía que tenía que sacar al pueblo judío rápido, 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 porque si llegaban al nivel 50 de impureza no hubiera salida que valga. Estaban pero tan mal que había que sacarlos rápido. Entonces, ¿cuál es el asombro de Moshe de que estuvieran peleando? Y la respuesta es porque Avodah Zarah, o sea, asimilación, todo lo que tú quieras, todo eso es mucho más externo que el amor al prójimo, que eso nunca puede faltar. Y esa es la preocupación de Moshe. Bueno, tenemos Moshe, efectivamente se tiene que escapar de Mitzrayim, se va a Midian. Cuando llega a Midian, ve una situación negativa nuevamente, pastores contra las hijas de Yitro, que también eran pastoras, y nuevamente se involucra, no aprende, sigue metiéndose cuando ve una situación de injusticia y las ayuda a estas chicas, eventualmente se casa con una, hasta el próximo cuento de Moshe, que Moshe está pastoreando las ovejas de su suegro y está en el desierto. ¿Y qué ve en el desierto? Todas conocemos el cuento. Ve el arbusto que se está incendiando. Se voltea a ver lo que está pasando con este arbusto, un arbusto que describe nuestro jajamim lleno de espinas, y Hashem le habla. Y otra vez, esta escena es una escena muy extraña. Hay un arbusto que está en llamas, pero no se incendia. Y según el Midrash, ese arbusto está ahí incendiándose. Perdón, incendiándose sin quemarse, sí, incendiándose sin quemarse desde el día de la creación. Y mucha gente lo habrá pasado, pero nadie se para ver el arbusto. Y Moshe se voltea y ve el arbusto. Ve el arbusto y se queda impactado. Ahora, ¿qué representa este arbusto que tanto lo impacta? Y que al voltearse, Hashem llama a Hashem. Muchísimas explicaciones, libros y mefarshim, pero hoy me voy a concentrar en un solo detalle, y es el siguiente. Este arbusto lleno de espinas, según todo nuestro jajamim, representa galut y sufrimiento. ¿Se entiende? Un arbusto, a diferencia de un árbol es algo grande, esplendoroso, fuerte. Un arbusto es pequeño, y más si está en llamas, y más si es lleno de espinas. Las espinas representan dolor. Entonces Moshe ve este arbusto, que representa el sufrimiento de la persona,
y ve que está con llamas. La llama en la Torá siempre representa Kedushá, siempre representa cercanía a Hashem. Y obviamente si es más que una llamita, sino una fogata, representa una apasionada conexión con Hashem. Y ahí es lo que Moshe no entiende. Moshe se voltea y dice, no entiendo. No entiendo cómo una persona puede tener ambas sensaciones simultáneamente. ¿Cómo puede ser que a veces siento una conexión tan profunda con Hashem? Siento que, como decimos en Yiddish, "Oy wie gut zu sein Yid". Qué bueno es ser judío. Ashreinu matov chelkeinu. Qué suerte y dichosos nuestra porción. O sea, nos sentimos tan afortunados de tener a Hashem en nuestras vidas y tan cercanos a Hashem. Y a la misma vez nos sentimos tan lejos y tan, no sé cuál es la palabra, pero tan distanciados, tan poca cosa, tan sufridos. Y Moshe dice, ¿cómo pueden estar las dos juntas? No entiendo. Porque tiene esa pasión, quiere acercarse a Hashem, quiere acercar a todo a Israel a Hashem. Y lo vemos porque Moshe es una persona que no es indiferente. Moshe se fija en los detalles y aunque no le corresponda, se involucra. Fíjense, cuando vio al Mitzri pegándole al judío, dice, miró para aquí, miró para allá. Algunos lo interpretan como para que nadie lo vea que lo está matando. Pero obviamente esa interpretación no es, porque si lo vieron, y si lo vieron, él hubiera visto que lo están viendo. Entonces, ¿qué estaban mirando? Entonces, una de las interpretaciones, los mefarshim me explican que estaban mirando en el futuro, que de esta persona no salga un descendiente positivo, como hablamos anoche, que a veces no es solo el pasado y el presente lo que nos define, sino el futuro también nos puede definir. Y si Moshe hubiera visto una descendencia positiva, algún sadí que salía de esta persona, no lo hubiera matado, pero no lo vio. Pero más allá de eso, uno de los mefarshim dicen, Moshe miró para un lado, para el otro, a ver, ok, los que tienen que ocuparse de esto, ¿qué están haciendo? Y vio, no hay nadie ocupándose. No hay nadie ocupándose. Si no hay nadie ocupándose, me tengo que ocupar yo. No puedo ser indiferente. Lo mismo al día siguiente, ve dos judíos peleando, no hay nadie ocupándose, se involucra. Lo mismo cuando llega a Midian y ve los pastores siendo bully con las pastoras, se involucra. Y ahora está en el desierto. ¿Cómo llegó al arbusto? Porque fue corriendo detrás de una ovejita que tenía sed, todos no sabemos el cuento. Otra vez, no se queda, bueno, se fue la ovejita. Bueno, están peleando. Mejor no me meto. No, no, no. Se involucra, se preocupa, toma acciones. Ayuda a la ovejita, la carga, le da de tomar y ahí es cuando se encuentra en el arbusto. Y otra vez, no es indiferente. Tanta gente había sido indiferente de ese arbusto. No es indiferente. Moshe entiende que nada es casual, que Hashem está dirigiendo el mundo. Y si yo estoy aquí en este momento, es por algo. Y si estoy viendo algo, estoy observando algo, estoy escuchando algo, no es de entretenimiento, es porque algo debo hacer. Entonces Moshe nos enseña lo que diría Nike. Just do it. ¿Ves una situación? ¿Necesita arreglo? Arréglalo. Métete.
Involúcrate. No te quedes indiferente. Pero tiene esa duda. Tiene esa duda de cómo puede ser que yo pueda sentir no valgo, no sirvo, no puedo, y sin embargo siento esa pasión de que tengo que hacer algo. Y Hashem lo llama. ¿Y qué le dice? Quítate los zapatos, porque en el lugar donde tú estás parado, santo es. Sagrado es el lugar donde tú estás. Eso es un llamado a cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Tienes espinas. Sí, es verdad. No eres perfecta. Sí, es verdad. Tienes mucho que arreglar. Es más, cuando Hashem le dice a Moshe, ve a redimir el pueblo judío en ese arbusto, Moshe le dice tres cosas. La primera es: ¿quién soy yo? O sea, yo no creo en mi valor. La segunda cosa que le dice es: no me van a creer. Ponte que me convenzcas de mi valor. Bueno, pero las circunstancias, las personas, las situaciones, tú sabes, el alrededor va a obstaculizar. Y ponte que me digas que tú sí vales y que la gente sí va a creerme, no van a haber obstáculos a mi alrededor. Moshe le dice: ¿para qué? Si igual esta no va a ser la geula final. No lo voy a terminar. Voy a hacer una parte y después. Mejor tú sácalos, Hashem, porque si tú lo haces perfectamente. La geula va a ser final, completa, chao, Mashiach, se acabó. Si yo lo hago, de alguna manera va a ser imperfecta porque no va a ser el final feliz. Y Hashem le responde a las tres: no importa. No importa, que puede ser que no valgas, puede ser que las circunstancias no sean adecuadas y puede ser que no logres la perfección. Eso nunca debe ser una razón para ser indiferente, para decir: yo no me voy a involucrar. Puede ser que tengas espinas, que tu valor no sea tan perfecto. Siempre es mejor de lo que pensamos, ¿no? Pero puede ser. So what? Y sí, puede ser que las circunstancias no sean favorables, no sean perfectas, las circunstancias, las personas que te rodean. Pueden haber muchos obstáculos y muchos retos. So what? Y puede ser que no logres la perfección. So what? Si tú ves una situación, no puedes ser indiferente. En Makom She'en Ish, en un lugar donde no hay una persona asumiendo algo que tú ves que necesita asumirse, asúmelo. Aunque no seas el más apropiado y aunque las circunstancias no sean perfectas y aunque puede ser que no lo logres completamente, el hecho que no lo puedas terminar no te da derecho a no empezar. Si lo pensamos, ¿qué es un buen negocio? Un buen negocio es ver, esto lo estaba hablando con mi esposo anoche, un buen negocio es ver un artículo o un servicio que hace falta en el mercado. Por ejemplo, tú estás tratando de hacer algo y, ay, esto está difícil, no puedo hacer esto. Hablo con la gente y veo que los demás no pueden tampoco. Entonces yo aprovecho que hay este vacío o hay este obstáculo, se me ocurre una idea cómo resolverlo y hago de eso un negocio. Eso es en las cosas físicas, materiales, pero tiene que ser también así en nuestra vida espiritual. Si yo veo un vacío, no tengo el derecho de quedarme indiferente. Ese es el Moshe dentro de cada una de nosotras. El Moshe
que se involucra y que hace lo que mejor puede hacer, pero no se queda ni callado ni con los brazos cruzados. Pero este mismo Moshe sabe que cuando va a hacer las cosas, las tiene que hacer con un ingrediente por encima de todo. ¿Y cuál es ese ingrediente? Ahdut. Ahdut, la unidad, la unión. Lo que más lo sacude, lo que más le preocupa, es cuando dos hermanos se pelean. Y se involucra, dice, ¿cómo puedes pegarle a tu hermano? Tratando de lograr esa unión. Esa es su preocupación principal y esa tiene que ser nuestra preocupación principal, porque ¿qué pasa? Muchas veces, en aras de resolver algo, de meterme en donde siento que es necesario, porque no me voy a quedar indiferente ante esta situación, atropellamos, mal hablamos, herimos, juzgamos, en vez de ser uno. Y Moshe nos enseña que esa no es la forma. La forma es ser uno. Cuando una ovejita se está yendo del camino y no está con el grupo, en vez de juzgarla, en vez de, bueno, se fregó, se fue, allá ella, no. La busca y dice, es que tenías sed. La entiende. Imagínate a una ovejita. ¿Cuánto más a nuestro hermano, a nuestro amigo que no sabemos que es amigo a veces, o que él no sabe que es amigo, pero lo es? Porque si es mi hermano, si es Am Israel, es mi amigo, es mi hermano. Somos Ejad. En la parasha pasada, Jacob estaba tan preocupado que sus hijos fueran todos en su camino. Era su preocupación más preocupante, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque vio que con su papá y su abuelo no fue así. Abraham tuvo Ismael, Isaac tuvo Isaac, Isaac tuvo Esav. Y él quería asegurarse que tuviera un solo Am, y lo logró. Efectivamente lo logra. Y cuando lo sabe en el hecho de su muerte, cuando dice, ¿dónde están parados ustedes? Necesito saber quiénes son ustedes. ¿Cómo responden ellos? Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le dicen, tu Dios es nuestro Dios. Todos somos tuyos. Y él responde, gracias a Dios. Ahora estoy tranquilo, porque todos son uno. By the way, cada mañana y cada noche cuando decimos esas palabras, lo que le estamos diciendo a Dios es gracias por mis hijos, porque siguen en mi camino. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Los hijos de Jacob siempre siguieron en su camino? O pareciera que hubo momentos en los que quizás parecía que no estaba haciendo su camino. Tantas historias. Reubén, con el famoso cuento que movió la cama de su papá y la metió en la carpa de su mamá. Ni hablar de la riña entre Yosef y sus hermanos. Yehudá prácticamente vendiendo a su hermano. Después el cuento de Yehudá con Tamar. El cuento de Shimón y Leví contra Shem, Dina. O sea, tantas historias. Más adelante, Benjamín. O sea, hay tantas historias en las que de verdad todos los hermanos son Ejad. Es más, Rashi hace una pregunta la semana pasada de que en el momento antes de fallecer, Jacob le reclama a Reubén, le reclama el hecho que movió la cama de Jacob, cosa que nunca se le había reclamado antes. Y Rashi pregunta, ¿por qué nunca se lo reclamó antes? ¿Por qué nunca se lo reclamó antes? Ojo,
Reuben sabía lo que había hecho incorrecto. Es más, está escrito que pasó toda su vida haciendo teshuvá por ese bendito acto. Toda la vida haciendo teshuvá. Pero Jacob nunca se lo reclamó. Y Rashi dice, no se lo reclamó porque tenía miedo que si se lo reclamaba, Reuben podía decir, bueno, si no te parece como soy yo, me voy con Esav. Mi tío me recibe con los brazos abiertos. Y esperó hasta el último día a reclamárselo. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo así? Y esto tiene una enseñanza muy, muy profunda. Jacob, para lograr que sus hijos sean uno, no se enfocaba en lo negativo de sus vidas. Siempre se enfocaba en lo positivo que ellos tenían. Y así sabía que los podía ayudar a elevarse. Pero no podía irse de este mundo sin hacer el cierre completo. Y ahí fue cuando agarró a cada uno y en su bendición les dijo lo que tenían que corregir para poder terminar de elevarse. Entonces, Moshe aprende de Jacob que el secreto está en estar realmente unidos todos, con amor, con unión. No necesariamente siempre hace falta reprochar. ¿Por qué Jacob no tuvo que reprochar a Reuben? Porque Reuben se reprochó solo. ¿Sabes cuántas veces sabemos que nos equivocamos como mamás? Ponte que le hemos dicho a nuestro hijo 1000 veces que no se encarama en algo, se encarama y se cae. El niño se cae, tienes que ver si lo tienes que llegar a la emergencia, pero muchas, ¿cómo reaccionamos? Te dije que no te montes ahí. ¿Really? El niño está en el piso. ¿Es el momento de gritarle? ¿Es el momento de reprochar? ¿Now? No. Está en el piso. Levántalo, mija. Ayúdalo. Puede ser que en otro momento le digas, ¿te acuerdas que te dije que montarse ahí no es buena idea? Y fíjate que pasó, que el otro día... Pero buscas el momento correcto. A veces pensamos que si vemos algo para involucrarme, tengo que reprochar, tengo que regañar. No siempre. No siempre. Analiza bien. Si ves que con amor, con ahdut, vas a lograr elevar reprochando, y lo vas a hacer correctamente, perfect, hazlo. Pero que no sea una reacción, porque las reacciones generalmente son del corazón, no del cerebro, y probablemente son incorrectas. Entonces, empecé preguntando, ¿qué significa tener Moshe dentro de mí? Y la respuesta es, con amor, con ahdut, no seas indiferente. Si tienes una situación que ves que hay una falla, involúcrate. Haz lo que tienes que hacer. Puede ser que no seas la persona más perfecta para hacerlo. Puede ser que las circunstancias no estén perfectamente alineadas para hacerlos. Y puede ser que aunque te involucres no lo vas a poder terminar. Pero eso no te da derecho a no empezar. Así que les quiero hacer una semana en la que sean cosas muy pequeñas y triviales las que tengan enfrente de ustedes que arreglar, pero tengan la fuerza de involucrarse y arreglarlas. ¿Alguna pregunta? Se les quiere.